Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta 29ª reunión anual del CONASA y segunda reunión virtual. Mi nombre es Ernesto Tanús Sánchez, soy coordinador de este Comité Salud y Producción Apícola. En este comité analizamos algunas de las problemáticas que se presentan a nivel nacional sobre apicultura. Por ejemplo, este año revisamos la propuesta de legislación apícola federal y existe otra ley que tendremos que revisar. Además, revisamos situaciones de exportación, de importación, emitimos opiniones, este es un órgano consultivo y de esta manera en este grupo multidisciplinario trabajamos conjuntamente para el bienestar de la apicultura nacional. Nos acompañarán en este comité en esta segunda reunión virtual unos grandes conferencistas de los cuales tendremos oportunidad de escuchar los temas expuestos de interés nacional y con esto espero todos podamos ser beneficiados. Cedo la palabra al maestro en ciencias, Juan José Acevedo Álvarez, secretario de este comité, y que nos hará favor de presentar a los conferencistas. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos todos. Estamos empezando nuestra mesa de trabajo. Quiero decir que la mecánica será que se van a dar las presentaciones. Al final tendremos opción de 10 minutos, dependiendo de los tiempos, para preguntas y respuestas, los cuales los panelistas podrán atender sin ningún problema. En caso de que no se responda a alguna de sus preguntas, ofrecemos nuestro correo electrónico, es juan.acevedo@senacica.gov.mx, para que nos hagan llegar las preguntas, los que les retransmitiré a los panelistas, y ellos podrán responderles de forma directa. Sin más preámbulo, me permito presentar la primera ponencia a cargo del ingeniero Alvik Jafib Sinúe Sánchez Díaz. Él es ingeniero floricultor por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es un profesionista que tiene amplia experiencia, sobre todo en lo que es bombus, abejorros, y el día de hoy presenta el tema importancia de restablecer estrategias de control, sanidad y producción de abejorros en México. Adelante, Alvik, y bienvenido. Muchas gracias por tu participación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo cancelada el prender la cámara. ¿Puedo hacerlo así o me paso directamente a la presentación? Muy bien. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estoy aquí. Muy bien, vámonos a mi presentación. Compartimos pantalla. Compartir. Y... ok. Perfecto. Esto me estorba, lo pasamos para acá. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí presentes. Como ya me hicieron favor de presentarme, yo voy a darle el tema de importancia de restablecer las estrategias de control, sanidad y producción de abejorros en México. Antes de iniciar mi presentación, quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de ¿para qué está hecho el conocimiento? ¿Está hecho para impactar al planeta o está hecho solamente para sacar provecho de él? A mí me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de este tema. Y pues bien, para dar inicio a mi plática, hay que hablar un poco de los antecedentes de la bombicultura en México. Todo comienza en el año de 1990, cuando la especie Bombus terrestris fue solicitada para la implementación en invernaderos y la polinización de jitomates al norte del país. Sin embargo, esta especie, al ser una especie denominada y catalogada como invasiva y altamente adaptable a nuestro clima, pues se evitó la introducción. Pero eso no evitó la introducción de otra especie denominada Bombus hipaticans, originaria esta de Estados Unidos y Canadá, para la
igual para la polinización en invernaderos en el país. Pues bien, fue a partir del año 1997 cuando las empresas transnacionales Cooper y Biobes iniciaron con la comercialización de la especie Bombus hippanthies en territorio nacional, pero no obstante, en 1996 la Secretaría Zagarpa, en colaboración con Senacica, elaboraron un manual para la certificación de abejorros de importación. Esta con la finalidad de detectar posibles patógenos, enfermedades ectoparásitas que pudieran poner en riesgo la apicultura en el país, determinando así problemas como nocemas y Cryptidia bombi. En la parte derecha encontramos la especie Bombus hippanthies, que es la exótica que se está comercializando en México, y abajo las presentaciones en donde, cómo se comercializan en los invernaderos. Pues bien, a la fecha, pues la producción de especies exóticas, de la especie exóticas Bombus hippanthies se hace ya en territorio nacional, por lo cual pues ya se evita la introducción de especies, ya se hace aquí en el territorio nacional con las empresas antes mencionadas. Pues bien, en el año 2003 se han llevado a cabo diferentes pruebas en donde con diferentes instituciones y universidades, en donde se presenta el microsporidio Nosema bombi como uno de los principales enfermedades transmitidas entre las especies de abejorros, poniendo en antemano pues la importancia de tener y detectada esta enfermedad y controlada. Pues bien, dentro de las 250 especies reportadas para el mundo, a México le corresponden 15 de ellas, siendo la más implementada para la reproducción en cautiverio Bombus epiphytus. Se ha llevado a cabo estudios a nivel tesis en donde se comparan especies como Bombus hippanthies, el exótico, contra Bombus epiphytus en invernaderos, llegando Bombus epiphytus a mostrar un gran desempeño en la polinización, compitiendo así con el Bombus comercial. En México pues ya tenemos por lo menos 5 estados en donde se reproducen Bombus epiphytus de manera excipiente, con grandes avances. Michoacán es uno de ellos, seguidos de Puebla, Chiapas, Guanajuato y Michoacán. Actualmente Oaxaca se suma a este tipo de actividades. Y bueno, aún así se desconocen diferentes estatus técnicos y de la superficie cubierta por estos emprendedores, ¿no? En el caso de los bombicultores mexicanos. Sin embargo, en el 2015 surge la Asociación Mexicana Creadores de Abejorros Nativos, ASEC, que acoge a 12 bombicultores registrados ya como creadores de la especie Bombus epiphytus. Pues bien, en México tenemos un cuerpo académico bastante robusto de investigadores en el tema de las especies de abejorros. Para mencionar algunos, tenemos a Carlos Vergara, Ricardo Ayala, Remy Van Dam e Ignacio Cuadrellos, todos ellos pertenecientes a instituciones académicas como COSUR, la UNAM, la UDG en Guadalajara, por ejemplo, y todos ellos a lo largo de muchos años de investigación han trabajado en temas de reproducción, ecosistemas, entomologías, clasificaciones, hábitats en general. Entonces, pues, con esto quiero comentarles que México cuenta con un cuerpo bastante robusto de académicos que tienen el soporte técnico y científico para apoyar a las especies de abejorros en México. En cuanto a la cadena de producción y la problemática de producción, quisiera yo mostrarles en esta lámina, en este diagrama, que tenemos dos vertientes, tanto la crianza de abejorros exóticos a nivel nacional como la crianza de abejorros nativos por otro lado. Ambas encaminadas a solventar la demanda de polinizadores dentro de los invernaderos, y no solo dentro, sino también fuera de ellos. ¿Qué pasa aquí? Que entre uno y otro falta organización, no hay flujo de información, no hay protocolización para controlar las especies. Básicamente no tenemos ese control todavía activo en el país. Por un lado, en la crianza de abejorros exóticos, pues
se pueden y se implementan dentro y fuera de invernadero, lo cual no es una práctica que se debería de estar haciendo. Por otro lado, la experimentación con la especie Bombus y patins en la crianza experimental, pues no, y local, no es una práctica que se debería de estar llevando a cabo de manera, por así decirlo, experimental, no es un juego. Y por el otro lado, pues venga, tenemos un grupo de bombicultores interesados en la investigación, personas físicas y morales, inclusive instituciones interesadas en la crianza de abejorros en cautiverio. Sin embargo, entre las dos vertientes tenemos pues que los abejorros no tienen un control y un protocolo de implementación dentro y fuera de los invernaderos, y por el otro lado tenemos especies silvestres de abejorros expuestas a contraer enfermedades. Esto podría causar a un mediano o corto plazo posibles enfermedades, inclusive no solo enfermedades, sino también la hibridación de estas especies, si es que llegasen pues a reproducirse las especies exóticas de manera natural en nuestro país. Para aclarar un poquito más el tema, tenemos esta otra gráfica en donde tenemos aspectos favorables y adversos de la práctica de bombicultura en México, tanto para el mercado nacional y la distribución nacional, como la conservación y protección del patrimonio nacional de la diversidad. Por un lado, tenemos que la especie nativa presenta grandes oportunidades de desarrollo a nivel laboratorio, suficiente superficie en donde podrían implementarse este tipo de abejorros nativos, las personas interesadas en su cría e investigación, desarrollo de un método básico de crianza masiva de reinas y colonias de abejorros, y año con año hemos estado viendo que la expansión de la agricultura protegida ha ido incrementando. Por los aspectos adversos, tenemos que hay una distribución masiva de especies exóticas en el país, ya casi se distribuye a todo lo largo de la República en la especie comercial. Seguimos teniendo cambios climáticos y el uso agresivo de agroquímicos pues pone también en riesgo a estas especies. También tenemos el lado de la desconfianza y el desconocimiento por parte de los agricultores a implementar en sus invernaderos especies locales de abejorros. Y, ¿por qué no decirlo? Es que también tenemos la falta de investigación, inversión para aplicar a los procesos de reproducción de las especies nativas. En los sistemas sanitarios, tenemos que en México no contamos con la infraestructura requerida o el personal capacitado o especializado para responder a crisis de un contagio masivo o una alarma epidemiológica masiva en cuanto a abejorros se refieren. Es decir, podrían existir patrones que protejan y salvaguarden a las especies de Apis mellifera o meliponidos, pero no así una estructura que se encargue directamente de controlar a las especies de abejorros en México. Y en lo particular, especies de abejorros de vida silvestre. Pues bien, hay que tener en cuenta todas las consideraciones posibles en cuanto a las enfermedades que presentan las especies de abejorros. Me he tomado la libertad de ponerles en esta lámina las principales agrupaciones de riesgos sanitarios que podrían enfrentar las especies del género Bombus, principalmente hablando de Nosema bombi, que es un microsporidio, Cryptidia bombi, que es un parásito, Apexistis bombi, que es un protista, y existen ácaros traqueales, polillas, moscas, escarabajos y avispas que también conviven y ectoparasitan a estas especies. En la parte superior derecha, en el año 2015, fue llevado al laboratorio con la profesora Yolanda. Esta mosquita que se encontró en abejorros Bombus epifiatus, a los pocos minutos de haber muerto el abejorro, se lograron determinar este tipo de moscas. Aún se desconoce cuál es, cómo catalogarlo, pero al parecer tiene que ver con Apocephalus, ¿no? Una especie de Apocephalus. Muy bien. Pues a lo largo de todos estos años se han elaborado diferentes investigaciones en donde demuestran la importancia y el riesgo que conlleva
transmitir enfermedades, parásitos de especies, de entre especies, ¿no? Podemos mencionar trabajos de Carolina Morales, el doctor Bernardo, Remy Van Damme, en colaboración con otros investigadores, en donde hacen énfasis en este tipo de problemas. También tenemos a Pixis bombis, localizada ya en México, trabajos que se pueden encontrar fácilmente en internet. Todo esto a través de la interacción entre especies y especies cuando están forrajeando dentro y fuera de los invernaderos. En la siguiente lámina quisiera mostrarles algo muy importante que tenemos aquí en nuestro país, que es la interacción entre sociedad, gobierno y sector privado. Por un lado tenemos el lado comercial y por otro lado el lado de conservación, ambos empujando en sentido opuesto. Entonces ha costado y ha conllevado a mucho tema de discusión. Mientras la sociedad ejerce presión al gobierno para apoyos gubernamentales, capacitaciones, investigaciones, el gobierno puede no estar llevando un control o un asesoramiento correcto, ¿no? Ante la demanda de la sociedad, sector productivo o emprendedores. Por el otro lado, tenemos el sector privado que lleva una larga trayectoria trabajando aquí en México y fortaleciendo, digamos, la demanda de polinización bajo invernadero. En la foto podemos ver personajes muy importantes en el tema de la conservación y de abejorros y la protección de los mismos, igual como el lado comercial. Michel Dunes, Carlos Vergara, Remy Van Damme, Torres, Erika Esquivel, entre otros. Entonces, esto es importante considerarlo, ya que tendremos que a lo largo del tiempo, pues lograr un equilibrio entre estas tres instancias. En cuanto a la normatividad y control, pues es la Profepa la principal directriz para la protección de las especies silvestres dentro de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre. Según la Ley General de Vida Silvestre, es importante recalcar que el estudio de las especies silvestres de abejorros conlleva también una responsabilidad para estos sectores, ya que estas representan un eslabón vital para el mantenimiento del ecosistema, ya que también representan un impacto positivo al medio ambiente. Algo importante que tengo que decir es que salvaguardar las especies nativas de abejorro tendrían que tener también una cierta prioridad. ¿Quiénes nos protegen o amparan a las especies de abejorros? Pues principalmente la Ley General de Vida Silvestre, en el capítulo 5, artículo 27-28, en donde se establecen aquí cómo es que tiene que llevar a cabo los manejos de ejemplares exóticos, los introducidos y la liberación de los mismos, para prevenir efectos adversos y negativos de procesos biológicos y ecológicos en el país. Cabe mencionar que Bombus impati ya es catalogado como una especie exótica e invasiva por sus capacidades también pues ya han pasado 20 años que lo ocupamos, probablemente la especie ya esté empezando a desarrollar una especie de adaptabilidad a nuestro entorno. Entonces tendremos que tener en consideración esto y poner énfasis en protocolos de observación estrictos dentro de los invernaderos. Otra de las cosas importantes que tenemos que mencionar es que en todo este universo también se encuentran especies de abejorros con grado de alarma antes en problemas de extinción. Es decir, por ejemplo, ahorita podemos mencionar aquí alguno, Bombus howari, determinado en la lista roja como una especie de alarma. Para no dejar a un lado a las especies comerciales, tenemos que también considerar a las especies nativas que bien o mal conviven o coexisten con otras especies, ¿no? En el entorno ambiental.
La Ley Federal de Sanidad Animal también protege y salvaguarda las especies nativas. En este punto, el artículo 24, en cuanto a la importación de mercancías de salud animal aplicables a la expedición de certificados o sanitarios para la importación de ingreso al país, y la norma oficial mexicana NOM 059 ECOL 2001 de la protección ambiente a especies nativas de México, fauna y flora. Y finalmente la lista de especies exóticas invasoras para México. Cabe mencionar que en este año se publicó el diagnóstico situación actual de los polinizadores en México, un libro que hace un compendio de la importancia que tienen diferentes polinizadores, aves, escarabajos, polillas, abejas. Y cabe mencionar que en este libro poco se informan acerca de los abejorros que están dentro del país, la importancia y el impacto ecológico que estos conllevan, y la actividad productiva, por ejemplo, en este caso los bombicultores, que llevan a cabo estas prácticas de polinización de cultivos tanto para frutales como ornamentales. Esto exhorto a que pues poco a poco deberíamos de tener la intención de involucrarlos en estos compendios, ¿no?, de información al público. Antes de finalizar mi presentación, me gustaría a grandes rasgos hacer de este diagrama cómo es que se debería de estructurar y dar fortaleza a la actividad de la bombicultura en México, teniendo como principal 3 pilares: las instituciones o las empresas privadas transnacionales, como lo es Biobest y Copper; las nacionales que están trabajando especies exóticas y nativas al mismo tiempo, como lo es AOVA Biovinsectum Intera; y las nacionales en emprendimiento, por mencionar algunos, 10 creadores, 12 creadores en pequeña escala que están luchando por generar de forma correcta la actividad de la bombicultura en México. Pues bien, estos tres pilares deberían de estar en constante comunicación con el gobierno, al mismo tiempo que con la SADER, y al mismo tiempo que la SADER debe de estar en constante revisión con la CONABIO y la PROFEPA, para que juntos se puedan generar un listado o una ejecución de problemas, y al mismo tiempo ellas informar o dar instrucciones a Agricultura para que se lleve a cabo este tipo de inspecciones y regularizaciones en el tema de la implementación de abejorros en la agricultura. Ya sea también apoyándose de las instituciones como el INIFAB, Ecosur y otras instituciones académicas, como también lo pueden hacer a través del CENAPA, dentro del diagnóstico de enfermedades parasitarias. Y yo creo que llevando a cabo una ejecución adecuada de protocolos de vigilancia, pues podríamos poner en orden todo esto que hemos estado platicando con anterioridad. Y debería de haber un flujo constante de información para tener y evitarnos problemas a largo plazo. Antes de terminar mi exposición, también les quiero comentar mis propuestas que puedo yo resumir de toda mi exposición. Sería bueno que se regularice la cría y comercialización de colonias de especies introducidas, a medida de lo posible sean sustituidas por las especies nativas, como lo hacen en otros países. Reconocer a la especie Bombus epiphytus como una especie de importancia para México como polinizador, que se lleven acciones de vigilancia e inspección en los invernaderos que están implementando abejorros exóticos y no exóticos, que se norme la cría y reproducción de especies nativas de Bombus, de tal manera que la producción de colonias en cautiverio sea sostenible y no afecte de manera negativa a las poblaciones silvestres de estas especies, ya que se ha dado mucho la extracción de núcleos a nivel silvestre, y eso no debería ser una práctica que debería de estar acorde. Que se regularice también el movimiento de colonias de poblaciones de especies nativas dentro del territorio nacional. Y no solo eso, sino que también debería de haber una protección a que no salgan del país estas especies nativas de abejorros.
que se haga obligatoria la certificación de estar libre de patógenos específicos de los bombus como Cleptodia, Nosema y Apis disti, y que se norme el monitoreo de los procedimientos seguidos por los usuarios de las colonias de abejorro para su desecho o potencial reutilización de las mismas. Y finalmente, antes de despedirme, me gustaría poner en sus manos pues también la consideración de que las especies que tenemos son de suma importancia para México, son un tesoro valioso para la polinización en México. De verdad que las especies de abejorros que tenemos en México son, creo yo, unas especies sumamente hermosas que podrían ser elogiadas, por así decirlo, y tomadas en consideración. También para nuestras generaciones futuras. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias por su amable atención. Dejo mi nombre y mi contacto y mi teléfono por cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, Alvik. Muchas gracias por tu presentación. Sí, me parece relevante, sobre todo, nada más comentar que, de hecho, la introducción de especies de abejorros, al igual que todas las especies de origen que tengan que ver con los animales, están reguladas por Senacica. Si bien es cierto, hay algunas hojas de requisitos que debemos de revisar y debemos trabajar para que se mejore, todas están reguladas, ¿no? Damos pie a las preguntas. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es que, según una de tus láminas, se podría cruzar Epiphytius con Impatiens. Es de Alejandro Rivera. La pregunta. Sí, efectivamente, en una de ellas presentó la posible hibridación entre especies. Es posible, mas no estamos esperando que eso suceda. Por eso es importante tener en consideración la posibilidad de que exista esa hibridación. Gracias, Alvik. La siguiente pregunta de Alejandro Rivera. ¿Cuál será la distribución actual de Bombus impatiens? Me imagino que en México. Pues la tenemos desde los invernaderos de Baja California hasta el sur del país. Ya las empresas han abarcado casi gran parte del territorio nacional. La siguiente pregunta, no creo que ya son todas las preguntas que tenemos, Ale. Le reiteramos a las personas que están en línea que pueden canalizar sus preguntas en caso de que les surgiera alguna duda o pregunta, canalizar las preguntas a través de un servidor, a través del correo juan.acevedo@senacica.gov.mx, el cual les haremos llegar también en el chat ahorita para que lo tengan y podamos hacerle llegar las preguntas al ingeniero Alvik. La última pregunta de Betsabe Rodríguez es: ¿por qué te interesa investigar abejorros? Pues porque es importante también tomar en cuenta otras especies y no solamente especies comerciales. Es de vital importancia abarcar otras especies. Sí, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, la abeja es el principal polinizador que tenemos, también existen otros polinizadores, como en este caso el abejorro, que ayudan en la producción. Muchísimas gracias, Alvik. Retransmito las felicitaciones que te están haciendo a través del chat para que a todos, para agradecerles también a todos ellos su participación. Muchas gracias nuevamente. En breve te haremos llegar tu reconocimiento también. Que no lo podemos entregar físicamente, te lo vamos a llegar en vía digital y esperemos vernos pronto. Nos vemos en la próxima reunión, Alvik. Gracias. Hasta luego. Por favor, permanezcas pendiente por si tenemos alguna duda al respecto. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alvik. Ahora me voy a permitir presentar a la doctora Yolanda Beatriz Moguel Ordóñez. La doctora Yolanda es química industrial por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctora en Ciencias de los Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente investigadora del INIFAP también, y tiene amplia experiencia ya en el tema apícola. Ella nos va a ayudar con la exposición del tema cambio climático y su impacto sobre los ciclos de floración y producción de miel.
un tema que, como ustedes saben, relevante, sobre todo por la cuestión del cambio climático, que parece ser un tema de moda, pero en realidad es un tema que nos debe de preocupar, y por eso nos permitimos pedirle a la doctora Yolanda que nos hiciera la exposición del tema. Adelante, Yolanda, bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes. En lo que comparto mi presentación, pues quiero agradecer al comité por la invitación y permitirme estar este día en esta reunión. ¿Ya ven la presentación? Sí, doctora, ¿nos puede ayudar nada más poniendo pantalla completa? Sí, en eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como comentaba hace un ratito el maestro Juan José, el cambio climático parece un tema de moda, pero realmente es un tema que es preocupante porque ya es una realidad. Y la plática, sí quiero enfocarla mucho hacia la parte productiva. No quiero parecer que no me importe la parte del impacto ambiental, pero sí quiero enfocarlo mucho en la parte productiva. Entonces, realmente, ¿qué está percibiendo los apicultores? Los apicultores, ellos sienten que hay algo que les está modificando las floraciones, que tienen una disminución en la producción, y ellos sin saber manifiestan que es el cambio climático, ¿no? Sin embargo, pues esto puede ser multifactorial. Y para cambio climático escuchamos muchos conceptos, calentamiento global, gases de efecto invernadero, y realmente son muchos los conceptos que nos llevan a esto. El cambio climático es algo que ha existido desde los principios el origen del planeta, ¿sí? Entonces, estos han habido cambios abruptos en los cuales muchas de las especies se pierden, o cambios graduales en los cuales muchas especies logran sobrevivir. Actualmente, el cambio climático que estamos percibiendo son cambios antropogénicos. Quiere decir que pues, el hombre está interviniendo en estos cambios. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una intensificación del efecto invernadero principalmente por quema de combustibles fósiles. Con la quema de combustibles fósiles, pues estamos generando altas concentraciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales están realmente generando un calentamiento global. Actualmente se habla de que hay un calentamiento de 1.2 grados centígrados, lo cual realmente es muy preocupante, que está haciendo que cambien mucho de las actividades que existen actualmente en el planeta. Para esto, pues realmente hay una preocupación mundial, ¿sí? Y esfuerzos mundiales como por ejemplo el Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional diseñado para tratar de evitar que este cambio sea catastrófico, que este cambio pues, no se dé en la velocidad y la intensidad que se está dando. Entonces, este Acuerdo de París se firmó en 2015 y tiene pues realmente como objeto reforzar esta respuesta mundial. Hay muchos países involucrados en los cuales México está también dentro de ellos, y cada uno de ellos establece sus estrategias para mitigar y adaptarse a este cambio climático. Entonces, lo que pretenden es mantener este aumento de temperatura media mundial por debajo de los 2 grados y seguir con los esfuerzos para limitarlo a un aumento de 1.5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Si con 1.1 o 1.2 grados de aumento ya sentimos estos efectos, entonces no se puede continuar con la velocidad de emisión de estos gases y los aumentos de la temperatura global, ¿sí? Estos cambios climáticos, ¿cómo están afectando a las abejas, a la apicultura? Pues realmente es indudable la importancia de la apicultura, de las abejas como agentes polinizadores, en la conservación del hábitat, en la sostenibilidad de la economía y también de la alimentación, de la soberanía alimentaria, ya que muchos de los cultivos realmente necesitan la polinización de las abejas. Y hablando muy específico en la apicultura,
pues tenemos que no podemos hacer a un lado la parte de la apicultura en la parte de producción de productos de las abejas. Y en este caso, la producción de miel es un alimento muy importante que se conoce desde la antigüedad y realmente el mundo entero produce mucha miel y tiene mucha demanda de este producto. Entonces, la producción de miel y de otros productos, pues realmente contribuyen a la economía de los países, de los apicultores, y también se puede decir que cualquier cambio que pueda haber en la producción de miel en el mundo puede también, y sobre todo en México, impactar en los, en los niveles de la pobreza y la sociedad, ¿sí? Eso puede tener un impacto social, porque muchas familias dependen de la apicultura, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta este cambio climático y cómo se interrelaciona entre la planta y abeja? Bueno, vamos a tomar dos puntos que son muy evidentes en el cambio climático, que son el aumento de la temperatura y los cambios en los patrones de precipitación que se están manifestando. La abeja realmente, la Apis mellifera, pues es una especie que requiere de condiciones de temperaturas entre 34 y 35 grados para mantener en condiciones óptimas su colmena. Si tenemos aumentos de temperatura, la abeja va a requerir, va a necesitar y va a hacer que se mantenga esta temperatura. Si tenemos temperaturas muy altas, pero tenemos un aporte de suficiente agua, ella puede mantener esta temperatura óptima para su desarrollo. Sin embargo, si no tiene agua para esto, pues entonces las colonias pueden perderse, pueden disminuirse o perderse. Entonces, en este sentido, las altas temperaturas están muy influenciadas con la disponibilidad de agua. Esto es algo que si lo vemos en la parte de los apicultores, en los lugares muy cálidos es pues necesario este aporte de agua. Las plantas con relación al aumento de temperatura pues tienen una reacción dependiendo de la especie. Puede retrasarse las floraciones, pueden adelantarse las floraciones y había un trabajo que revisé que decía que en las regiones templadas por cada grado centígrados de aumento anual, la floración se podía adelantar entre 2 a 6 días. Entonces esto nos lleva, si ya tenemos un incremento global de 1.1 grado, pues eso puede ser uno de los factores que nos está haciendo que las floraciones cambien, que tengamos esos cambios en la fenología. Con relación a los patrones de precipitación, las abejas pues realmente estos cambios pueden ser de dos formas, o muy altas precipitaciones, lluvias torrenciales, huracanes, pueden haber inundaciones, etcétera, o el extremo, sequías. Entonces las abejas, pues con altas precipitaciones, no pueden salir a buscar alimento en el campo, se mantienen encerradas. Hay altas humedades internas, pueden aumentar las enfermedades, se acorta la vida de las abejas y en condiciones extremas puede haber pérdida, ¿sí? de las colonias. Con relación a las plantas, pues hay también efectos con mucha lluvia que tenemos dilución del néctar, pérdida del néctar, cambian las concentraciones, las floraciones se pueden interrumpir o pueden ser perderse la vegetación si hay cambios muy extremos, ¿sí? Y con relación a una interacción directa entre la temperatura, los cambios de la temperatura y los patrones de precipitación, el efecto más notorio fue una sincronía fenológica, ¿sí? Entre la abeja planta. Y esta sincronía, pues, viene dado a que los ciclos de floración de las plantas no coinciden con las actividades de las abejas. Entonces esto puede ser también algo que puede estar influyendo en no solamente en la sobrevivencia de las abejas, sino que en la producción de miel y de los otros productos de las abejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo el apicultor en el sector apícola? Pues realmente vimos todos los efectos en la vegetación y las abejas, si al no encontrar también alimentos pueden migrar
a otras zonas y haber pérdidas, el apicultor ve pérdidas de las colonias, o en algunos casos puede viajar distancias más lejanas buscando el alimento para su población. Estos vuelos con distancias más alejadas, pues realmente traen un desgaste a la colonia y pues no, por lo que tendrían sería para sobrevivir y no para producir, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? El apicultor siente una baja en la población de las colonias, pérdidas en algunos casos, ya tiene que invertir, tiene que comprar alimentos, tiene que comprar medicamentos y tiene que modificar sus técnicas de manejo porque ya no puede, ya no tiene el control como lo tenía en un ciclo apícola normal. Entonces, esto nos repercute en las bajas de producción, en los altos costos de producción y en una baja rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación del cambio climático y la producción de miel en México? Pues México sabemos que es un país megadiverso, tiene una cantidad de climas y vegetaciones que ha sustentado a la apicultura por muchísimos años y es uno de los principales productores y exportadores de miel en el mundo. La producción de miel ha sufrido cambios durante entre los años. Aquí tengo una gráfica de 1980 a 2020 y vemos realmente cambios que muchas veces no necesariamente está relacionado con cambio climático, pero sí han habido eventos que hacen que tengamos esta variabilidad en la producción en México. Si ponemos atención en los años en los cuales el cambio climático se ha hecho más fuerte, que es a partir de 2010, vemos que tenemos bajas en la producción importantes en ciertos periodos de años. Me voy a permitir presentar como ejemplo el estado de Yucatán, que es el de los estados de mayor producción de miel en México, ya como para ir aterrizando hacia algunos casos muy específicos. Entonces tenemos la gráfica también de 1980 a 2020 y vemos que también ha fluctuado mucho la producción. Hemos tenido eventos como huracanes, quien no recuerda Gilberto, los que somos de Península, Isidoro, han habido épocas de altas sequías y si nosotros vemos a partir de 2010, también vemos cambios, caídas muy grandes en la producción. Revisando las temperaturas anuales y mundiales, encontramos que, por ejemplo, 2016, 2017 fueron años con muy altas temperaturas. Y, pues, ¿qué podemos decir de 2020? 2020 fue un año totalmente que fueron muchas tormentas tropicales, sufrimos 3 tormentas tropicales y 2 huracanes en tiempos muy cortos. Entonces, parte de los impactos del cambio climático es las lluvias torrenciales y la frecuencia en las cuales se están presentando estos eventos, tanto las altas precipitaciones como los huracanes. Eso puede ser uno de los efectos. Si nosotros vemos el rendimiento, qué es lo que está pasando con el rendimiento de las colmenas en el estado de Yucatán, vemos una notable baja del rendimiento por colmena, ¿sí? Entonces, hay estudios en los cuales indican que a partir de 1990 hay una pérdida de la vegetación y también se empezaban a sentir y a notar cambios en la fenología, ¿sí? Entonces, en el estado de Yucatán, desde los tiempos de los apicultores que tienen muchísimos años en esto, saben que tienen un ciclo apibotánico. Ellos siempre manejaban de enero a mayo en la parte de secas, en la época de secas, cuando tenían las épocas que tenían la mayor producción de miel. Y esto se ve, aquí tenemos una gráfica de entre los 80s y 90s y se consideraba siempre que la máxima producción de miel, hasta un 90% de la producción de miel se daba de enero a mayo, ¿sí? En los cuales realmente es una época de seca y básicamente con mieles muy características. Sin embargo, aquí les presento 4 gráficas que va desde el 2003 a 2020 y vemos que no en esos meses
que normalmente se manejan por los apicultores dentro de su ciclo apícola, pues no obtenemos ni el 70% de la producción, ¿sí? Es muy notorio que, por ejemplo, en la época del 2010 al 2015, enero, que ese era uno de los meses con mayor importancia también en la producción, ya no aporta lo que estaba considerado, sino que se van corriendo hacia febrero. Ya tenemos febrero, marzo hasta junio como los meses con mayor producción, con los picos de producción. Y si nos vamos del 2016 a 2020, vemos que aún más se corre. Y entonces las fechas están de marzo a junio. Entonces realmente algo está pasando con la vegetación. Realmente para estudiar este efecto habría que hacer estudios a escala local. Una de las recomendaciones para el estudio del cambio climático es hacer estudios a escala local. Me permito presentarles un trabajo en los que estuve involucrada, en los cuales se evaluaron estos impactos del cambio climático en un ecosistema de selva baja en Yucatán, en los cuales se involucraron los índices agroclimáticos, la fenología de las especies y cuáles de esas especies las abejas estaban visitando. ¿Con qué fin? Pues analizar las tendencias de cambio climático a escala local y cómo estaba afectando en la fenología y en el comportamiento de las abejas. Este estudio se hizo en el estado de Yucatán, en un municipio que es Mocochá. Aquí se los pongo nada más para que visualicen dónde se realizó. Y se utilizaron 2 apiarios con una distancia entre ellos aproximadamente de unos 5 o 10 kilómetros. Nada más les voy a presentar los resultados porque presentarles la metodología sería muy larga. Entonces, con relación a la estimación de los índices agroclimáticos e indicadores de cambio climáticos, fue muy evidente la tendencia del cambio climático a un aumento de la temperatura, tanto en la temperatura máxima, media y mínima. Es importante ver que en la temperatura media fue donde más impactó, habiendo 3 meses con un aumento de la temperatura que realmente era significativo, ¿sí? Y algo también que llamó mucho la atención fue una disminución en la temperatura en el mes de mayo, que es un mes realmente muy cálido. Entonces, realmente algo está pasando, ¿sí? Aquí les presento una gráfica de los incrementos y los decrementos de las temperaturas. Únicamente puse los meses que nos salieron con indicadores de cambio climático y como vemos en las gráficas que están en medio, en la parte que vemos amarilla es los incrementos en las temperaturas y se nota que las temperaturas han ido incrementando, las temperaturas medias anuales van incrementando. Con relación al incremento de la temperatura máxima, fueron únicamente 2 meses. Sin embargo, aquí llama la atención algo muy importante. La temperatura media máxima del municipio de Mocochá es aproximadamente 39 grados. Y tuvimos un aumento de hasta 5 grados, que es lo que la tendencia a un aumento. Imagínense tener 5 grados arriba de 39, ya estamos hablando de 44 grados centígrados. Y si estamos hablando que las abejas requieren entre 34 y 35 grados, pues entonces ellas tienen que hacer un esfuerzo muy grande, necesitan agua, necesitan humedad para poder mantener las temperaturas y para que las colonias puedan estar desarrollándose. Entonces, esto es algo que se notó mucho, estos aumentos en las temperaturas. Con relación a la fenología de las especies de importancia apícola, también me omito la parte de la metodología. Nada más les quiero presentar este cuadro con algunas de las especies. Se registraron cuando estuvieron las especies floreciendo, cuando estuvieron en flor y con bases de datos de referencias se vio si estaban dentro de los periodos en los que debían florecer o no. Entonces nos encontramos que muchísimas especies
adelantaron la floración, otras atrasaron la floración y algunas tenían floraciones intermitentes. Entonces, aquí les resalto una, el azul, que fue una de las especies que se mantuvo perfectamente dentro de las fechas y dentro de los periodos en la que debía de florecer. Entonces, este tipo de especies hay que ponerles mucha atención para las estrategias que podemos nosotros implementar para mitigar este cambio climático. Y aquí les presento algo, una especie que es muy importante en Península de Yucatán, que es Gymnopodium floribundum, en maya se llama Tzilché, que es una de las, cuando la floración se da, es la mayor producción, entre la mayor producción de miel en el estado. Y es una miel muy demandada por las características sensoriales, la calidad de las mieles. En este artículo indican que tiene un periodo de floración entre marzo a junio y de una segunda floración de noviembre a diciembre. Marcamos ahí en el calendario de cada uno de los apiarios cómo estuvo la floración y vemos que realmente las floraciones se dieron en fechas no propuestas, ¿sí? Algunos otros autores incluyen febrero dentro de las fechas de floración, pero aún así tenemos a julio, agosto y octubre dentro de plantas floreciendo, ¿sí? Entonces, dentro no de los periodos normales, ¿sí? Cuando hablamos de Gymnopodium floribundum, vimos algo importante, marcamos, teníamos el conteo total de las plantas y pudimos sacar un promedio o un valor de cuántas de las plantas estaban floreciendo en el campo. Lo importante de esto es que nos dimos cuenta que del total de las plantas que estábamos nosotros llevando la fenología, no todas florecieron. Únicamente en 2018, del febrero a marzo, encontramos que el 100% de las plantas florecieron. Y el resto del año, no todas las plantas florecían. Y ese comportamiento de 2018 en febrero y marzo no se repitió en 2019. Ahí fue menos el número de plantas que estuvieron floreciendo. Y esto nos da un indicador de que realmente algo está pasando en el campo. Otro punto que revisamos es de las plantas que estaban floreciendo, la cobertura floral. Y encontramos que las plantas realmente tenían poca floración. Lo máximo de cobertura floral que encontramos fue un 60%, cosa de que esta era de las floraciones más intensas que se podían tener, de las cuales se obtenían mieles pues en grandes volúmenes. Entonces, esto nos lleva a que la planta realmente no está floreciendo como se espera. Algo le está afectando y se está dando este comportamiento. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que se estaba esperando, lo que se espera en el ciclo apibotánico normal que se estaba manejando, que era de enero a mayo, vemos que enero tiene muy pocas plantas en floración en esa época, ¿sí? Entonces, eso puede ser, si nosotros desplazamos hacia febrero, vemos que entran más plantas y los periodos de floración dentro de ese periodo, pues ya realmente ya es más importante. Y esto puede ser una de las explicaciones por qué febrero ya no tenemos producción de miel, por qué se está corriendo hasta febrero, marzo las producciones del estado, ¿sí? Entonces, esto es algo que pues nos puede ayudar a explicar de que realmente algo está pasando con las floraciones. Aquí tengo un estudio muy bonito que es una tesis que hicieron en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en los cuales monitorearon la cantidad de néctar que aporta esta especie, el Gymnopodium floribundum, el número de flores por árbol y los porcentajes de azúcar que aporta. En este estudio realmente contaron cuántas árboles habían por hectárea. Y tenían dos sitios, en uno tenían 202 y en otras tenían 240. Y para no hacerle los cálculos ahora, por cada hectárea de los sitios que estaban muestreando, una aportaba 3.5 kilos y la otra 3.9 kilos de miel de hectárea por día. Teniendo una producción de un ciclo de floración de un mes,
más o menos, vamos a suponer un mes de esta especie, pues tenemos aproximadamente como 105 kilos de miel por hectárea por día de esta especie. Si a esto, pero esto considerando que se dé la floración como se debe dar. Sin embargo, de estas 19,000 flores por árbol, hablemos, por ejemplo, de 10,000, pues realmente la cantidad de aporte de néctar y la cantidad de miel que se debería de dar con esta especie no se está dando. Entonces, esto es importante, tener estos conocimientos para saber a lo mejor qué está pasando, cómo vamos a enfrentar esta situación, estos cambios en la fenología, estos cambios que están sufriendo las plantas. Con relación a la identificación de las especies que las abejas visitaron durante el periodo de estudios, yo nada más les presento aquí el ejemplo de una miel que analizamos. Se tomaron, cada mes también se tomaban muestras de miel y se hacía el análisis palimnológico. Entonces, una comparación de las especies que estaban en floración, por ejemplo, en julio teníamos 22 especies en floración, y en la miel obtenida de los apiarios, de esos apiarios, cuando se hizo el análisis palinológico, pues obtuvimos una especie más, 23, 24 especies. Sin embargo, algo importante que observamos, que únicamente 13 especies de las que estaban en floración aparecieron en la miel. Quiere decir, sabemos que la abeja es selectiva, pero quiere decir que esas abejas esas especies de esa vegetación que estaba en floración, pues no fue atractiva para las abejas, o no tenían, estaba floreciendo, pero no tenía néctar. Algo estaba pasando precisamente con esas especies. Y lo que hizo que las abejas salieran del área de estudio, que aproximadamente teníamos, el área de estudio abarcaba 1 kilómetro. Teníamos 1 kilómetro del punto del apiario hasta los lados. Teníamos medio kilómetro de ambos lados, considerando un área de vuelo de las abejas. Quiere decir que se salieron de esa área, ¿sí? Entonces, eso nos da una idea de que algo está pasando, que las abejas tienen que recorrer mayores distancias, lo cual, como vimos, puede estar disminuyendo pues la capacidad de producción de miel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues realmente con este trabajo, pues es un trabajo base, es un trabajo en línea, que apenas estamos iniciando con eso, pero encontramos anomalías climáticas que pueden llegar hasta 5 grados, ¿sí? Y podemos presentar temperaturas extremas que son desfavorables para la etología de las abejas. Con relación a los índices de humedad, las precipitaciones que se estuvieron registrando, se observó que había desfases en los ciclos apibotánicos, porque muchos de los meses húmedos, había meses subhúmedos en épocas secas, y tuvimos meses semiáridos en épocas que correspondía a lluvias. Entonces, esos desfases en la humedad también puede estar influyendo mucho en la floración. Entonces, también se observó que las fenologías de la flora melífera, pues cambió en número de plantas floreciendo y en la intensidad de estas floraciones, y esto nos lleva a una inestabilidad en la producción de miel y probablemente también en las condiciones físicas y sanidad de las abejas. ¿Qué podemos recomendar de todo esto? ¿Cuáles serían las estrategias ante el cambio climático? Pues básicamente es importante evaluar la vulnerabilidad del sector apícola en México, ¿sí? De forma regional y local frente al cambio climático, tanto de las abejas, la apicultura en general, para saber realmente cuáles serían las medidas que podríamos estar tomando para enfrentar esto. Con relación a la adaptación, tenemos que identificar las prácticas y estrategias que están realizando ahorita en el sector apícola para ver si son las adecuadas y apoyarlos para que a lo mejor necesitamos nuevos ciclos apícolas, mayores estudios de las fenologías para establecer ahora sí los ciclos en los cuales la vegetación está aportando el mayor porcentaje de néctar en campo y buscar la forma de obtener
la captura de ese néctar, ¿sí? Con relación a mitigación, pues podemos pensar en la aplicación de las buenas prácticas de producción son importantes, son cruciales, porque ahí se habla de alimentación, de proporción de agua, de control de enfermedades, etcétera. Hay que evitar incendios forestales, sobre todo cuando vamos al apiario, dejamos allá el ahumador. Conservar y reforestar con especies de importancia apícola que proporcionan néctar y polen durante el año, de acuerdo a cada región. Eso es muy importante. Si recordamos, entre las especies que realmente aquí se nos presentó bien marcada y dentro de los ciclos y con buenos flujos, pues estábamos hablando de Bursera cimaruba. Entonces tenemos que buscar cuáles serían las especies de importancia para estas reforestaciones. También necesitamos definir líneas de investigación con base a las necesidades que se identifiquen en México, tanto a nivel regional como local, ya que cada sector, cada área tiene diferente vulnerabilidad. No es la misma la vulnerabilidad que tiene Península de Yucatán como lo que puede tener, por ejemplo, otro estado importante en la producción que como es Jalisco, ¿no? Entonces es muy diferente, los estudios tienen que ser identificados en cada región o escala local. Y que otro punto importante es definir áreas aptas para la apicultura frente al cambio climático como estrategias de adaptación. Entonces realmente queda mucho por hacer, es un área sumamente interesante. Los trabajos que estamos haciendo nosotros es como una línea base apenas para ir identificando qué es lo que está pasando, pero realmente es importante tener un grupo multidisciplinario con gente que pueda de diferentes áreas, de diferentes especialidades, de diferentes regiones para ir buscando cómo estudiar cuáles son los impactos que hay en cada lugar y cómo vamos a mitigar estos impactos del cambio climático en la producción apícola y los flujos de floración. Bueno, pues por mi parte es todo. Pues muchas gracias por su atención. Doctora, es un trabajo excelente el que usted nos ha presentado. No podíamos esperar menos de usted. Nos llama la atención y confirmamos el efecto del cambio climático, cómo se han recorrido los periodos de floración. Sin embargo, al inicio de su trabajo mencionaba las causas antropogénicas. Esto es bien importante, puesto que a veces una mala planeación afecta a un subsector, en este caso a la apicultura. Hay programas en la actualidad que están derribando los árboles de Sisilché para introducir otro tipo de vegetación. Los están derribando incluso para usar esa madera para hacer colmenas. Ya se acabaron las maderas preciosas que anteriormente se usaban y se están introduciendo especies vegetales que no reportan ningún beneficio a las abejas. Así es. Todos hemos visto el tipo de vegetación que hay en Yucatán. Espero que no derriben también otro árbol que seguramente usted conoce, además del Gymnopodium, el Sisilché, además el Pucté. Es muy importante ese árbol y lo están derribando. Esto es el remedio, usted lo dijo, esto es de un grupo multidisciplinario. Todos debemos intervenir, ser conscientes de lo que estamos haciendo. El trabajo es excelente, doctora. Tenemos que analizar el comportamiento de la abeja, el comportamiento del hombre, cómo se ha comportado la naturaleza e ir adaptándonos. A mí se me ocurre nada más un comentario, doctora. En algunos otros lugares del país se tienen abejas sumamente rústicas. Quisiera ubicar, por ejemplo, cuando hubo abejas en Islas Marías, son abejas muy rústicas, con un nido de 150 a 200 gramos, que cuando viene la floración explotan, por decir así, y pueblan así a la colmena. Creo que también por ahí hay que hacer una línea de investigación, ver qué estirpe de abejas sería la que en un futuro nos reportaría mejor beneficio en la producción apícola en general. Doctora, felicidades y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Yolanda. Como ya lo dijo el doctor Danús, excelente presentación. La verdad es que es enriquecedor y siempre grato poder conocer de todo lo que haces por allá. Doctora, tengo algunas preguntas.
Hay muchísimas preguntas en el chat, entonces ahorita sí me voy a permitir ser más, si me lo permite, más selectivo en las preguntas, porque vamos en tiempo. Y la primera pregunta es de la doctora Rita Hernández. Saludos, Rita. Y la pregunta es, ¿qué nuevas técnicas de manejo recomendaría a los productores modificar ante el cambio climático que pudieran estar a su alcance, ¿no? Es parte de lo que creo que comentaste al final. ¿Qué tal, Rita? Saludos. Pues básicamente los apicultores tienen que ya estar más pendientes de las floraciones y de las abejas. A lo mejor requieren no tanto prácticas diferentes, sino que estar más pendientes. Por ejemplo, si hay altas temperaturas, estar pendientes de que tengan suficiente agua. Vimos que el agua es un factor determinante en que ellas puedan estar bien, puedan mantener las temperaturas de las colonias. Entonces, pues realmente tiene que haber un aprendizaje también entre los apicultores y los investigadores, porque podemos darles ahorita alguna recomendación de decir, bueno, ustedes hagan mayor revisión, tienen que darle pues una alimentación en épocas de que no haya alimento en el campo, pero ¿qué les vamos a dar? ¿Qué valor nutricional tienen estas abejas? ¿Sí? Estos alimentos para que ellas puedan sostenerse, ¿no? Entonces es básicamente como las buenas prácticas es fundamental estar pendiente de ellas, realmente hacer las revisiones a lo mejor más frecuentes para poderles dar a ellas lo que están necesitando, ya sea agua o alimento en las épocas críticas, ¿sí? Muchas gracias, Yolanda. Una pregunta más de Iván Flores. ¿Cuáles fueron esas 3 especies que encontraron en el análisis? Las 13 especies. Bueno, ahorita no tengo la lista. A lo que me refería es de que cada mes se obtenía una muestra de miel para saber si las especies que estaban en floración estaban en algún momento presentes, es lo que estábamos nosotros esperando que estén presentes. Encontramos que en campo habían creo que 21 o 22 especies en floración, pero en un momento dado, cuando nosotros hicimos el análisis palinológico, únicamente aparecieron 13 especies de las 21 o 22 especies que estaban en campo. Ahorita no recuerdo cuáles eran, pero entre ellas estaba Gymnopodium floribundum, estaba Buxera cimaruba, no recuerdo si estaba Pisidia piscipula, bueno, habían otras especies, pero esas 3 especies hay que ponerles atención porque pues son las que realmente estuvieron las abejas, aunque habían más especies en floración, esas 3 especies fueron las que la abeja pudo obtener néctar y visitó, ¿sí? Y también hay que ponerle atención a las otras especies que aparecieron, que salieron del rango donde estamos con el experimento y ellas fueron a buscar ese néctar, ¿sí? Entonces, básicamente hay que hacer un análisis de cuáles especies, aunque estaban en floración, cuáles especies realmente sí estuvieron aportando y cuáles especies también la abeja fue buscando a mayores distancias para que en un momento dado, si es importante para ellas, pues hacer también un programa de tenerlas, esas especies, ya en mayor número para que la abeja pueda tomar pues realmente sus alimentos, néctar y polen, ¿sí? Tenemos muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Les voy a reiterar que la ponencia, al igual que toda la mesa de trabajo, va a estar disponible en las plataformas digitales de CONASA y también a través del canal de YouTube, que para que puedan revisarla las veces que consideren necesario. Una última pregunta que me voy a permitir leer porque hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Gracias, Gerardo Villanueva, Alejandro Rivera, muchas gracias a todos ellos por sus comentarios y por sus preguntas. La última pregunta de Rafael Ruiz, ¿qué opina de introducir plantas nativas productoras de miel a las regiones productoras? Algo importante es introducir especies nativas
del sitio. No voy a introducir especies de otros lados que aunque sean nativas, aunque sean nectaríferas de una zona, pues no es conveniente traerla o llevarlas a otra zona donde no es pues realmente la zona donde se producen, ¿no? Es muy importante buscar las especies de las zonas, ¿sí? Ya que de otra forma pues podemos también llevar algunos problemas, ¿no? Entonces, parte de estos trabajos es buscar cuáles eran las especies para que si hay un programa de reforestación, pues ya saber cuáles son las que nos están proporcionando en una forma constante, pues néctar y polen, ¿sí? Entonces, no es conveniente pasar de especies, aunque sean nativas en un lugar, pasarlas a otro. Es algo que, pues no considero que sea pues muy viable, ¿no? Algo adecuado, mejor que sean especies del lugar, de la zona, con el clima y todo, que estén más adaptadas. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por la excelente participación. A continuación... Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Vamos a cerrar con broche de oro. Tengo aquí el gusto de estar al lado de la doctora Margarita Medina Camacho. Ella es maestra en ciencias, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria de Zootecnia y actualmente se desempeña como docente, tutor, investigador en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Hoy nos va a presentar el tema propóleo en la salud animal y humana. Margarita, muchísimas gracias, bienvenida y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Gracias por la invitación al comité y bueno, estoy aquí en la Facultad de Veterinaria, muy a gusto. Vamos a compartir pantalla. A ver, aquí ya está. Correcto. Bueno, como el doctor Juan José ya me presentó, vamos a iniciar. El tema en sí es el propóleo en la salud animal y humana, sin embargo, es el tema. Realmente, como los vamos a mostrar, es como que el preámbulo para hablar de un tema que se ha tomado muy poco en cuenta. Y precisamente se habla de la salud animal, de la humana, que el propóleo es muy bueno, pero no se ha tocado mucho acerca de las abejas. Para ello, no me da. No creo que le di mucho. ¿Sí me ayuda? Ya va. Para ello creo que es muy importante fijar un objetivo para la charla, para que se vayan empapando de qué vamos a hablar. Es a partir de conocimientos que hay sobre propóleo, tanto en la salud animal como en la humana, pues es reconsiderar la importancia que este producto tiene en la vida misma de las abejas. ¿Esto con qué? ¿O para qué? Pues para tener la posibilidad de apoyar a la apicultura y de realizar investigaciones que si bien pues hace un momento con la ponencia de la doctora Yolanda Moguel se habló mucho de manera interdisciplinaria, que creo que es lo que nos hace falta mucho en el sector apícola. Se ha dicho mucho, creo que me pasé una, bueno, iniciamos. El propóleo pues es una resina que las abejas colectan de diferentes plantas, la transforman con sus secreciones y hacen un producto maravilloso con propiedades enormes. Esta transparencia me gusta mucho, es de un investigador brasileño, que Brasil es un referente en este tema, en donde, bueno, él hizo una búsqueda y vean 3,331 resultados
de investigaciones científicas avalando las propiedades que el propóleo tiene. Aquí, bueno, tiene propiedad antiviral, es antimicrobiano, antiprotozoario, fungicida, anticaries, antiinflamatorio, hepatoprotector, antiestrés. Bueno, tiene muchísimas propiedades. Sin embargo, pues no va a ser el objetivo como tal, si recuerdan, el hablar de estas propiedades. Además, sería súper extenso. Recientemente, debido a la pandemia, a la situación que vivimos por pandemia, pues se ha vuelto la mirada hacia el propóleo como un coadyuvante en esta dolencia, que además con sus propiedades, pues es idóneo para estimular el sistema inmunológico, y ha habido numerosas investigaciones muy recientes, como por ejemplo esta, el propóleo y su potencial contra los mecanismos de infección del SARS-CoV-2, y muchas más, en donde precisamente nos hablan de cómo es la acción de este maravilloso producto de las abejas contra el coronavirus. Esta diapositiva, que es de la doctora Luciana Gersi de Perú, lo ejemplifica. Me voy a permitir nada más mencionar brevemente. La parte azul sería como que la parte externa de una célula, de un neumocito o una célula del pulmón. En la parte rosa sería como la parte interna, y bueno, en la parte externa, generalmente cuando uno consume propóleo, la parte que rodea a las células están los elementos de este producto, y bueno, aquí precisamente es donde el coronavirus trata de entrar. Hay un reconocimiento muy específico de este coronavirus con los neumocitos, y es precisamente aquí donde el propóleo bloquea los receptores, a modo de que no puedan entrar los virus al interior de la célula, reproducirse y todo lo demás que conlleva. Bueno, esta es una parte importante, pero digamos que el virus entró. Bueno, algo importante que tiene este virus es desatar una secuencia de mecanismos, sobre todo inflamatorios, donde las células empiezan a inflamarse como una respuesta inmune, que se conocen como PAC1. Sin embargo, este PAC1 no es letal para la célula misma, para los pulmones mismos, porque las células dejan de hacer su función, que es hacer el intercambio gaseoso. Y bueno, aquí es donde el propóleo nuevamente interviene, reduciendo ese impacto del PAC1, con lo cual las células pueden recuperarse, pueden hacer su función, y a la larga, pues la dolencia ser menor. En México, bueno, se han hecho estudios, se están haciendo actualmente muchos. Uno es la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, bajo el grupo que tiene el doctor Tonatiuh Cruz. Sobre todo ellos han utilizado mucho el propóleo para la salud animal. Entonces aquí pongo algunos de los trabajos que han realizado. Por ejemplo, han desarrollado un gel con propóleo y lo han utilizado como cicatrizante en heridas de diferentes animales. También como cicatrizante ya muy específico en cabras y un extracto etílico. También el propóleo en tumores venéreos transmisibles en perros. Siguen en conejos, también se ha hecho sobre la cicatrización de heridas. Como promotor de crecimiento animal, algo muy importante, o sea, no nada más cura, sino esto es algo realmente que se debe de tomar en cuenta. Y bueno, ha sido tan importante este propóleo que desde el año pasado
el día 6 de octubre, o sea, el día de ayer, se determinó por la facultad por la FES Cuautitlán, junto con otras instancias, como el Día del Propóleo. Lo celebran con un curso, que bueno, este es del año pasado, y fue el primero. Ahorita seguramente ya el hecho de hacer esto del Día del Propóleo, ya oficial, pues va teniendo su seguimiento. Y bueno, otra cosa importante de los propóleos y de la FES Cuautitlán, como aquí lo pongo en la diapositiva, es que están empezando a usar propóleos de abejas nativas. Y eso es muy importante, porque no nada más es Apis mellifera, sino también tenemos nosotros numerosas abejas nativas. Y bueno, esa es como que la parte de lo que se ha usado que, en salud animal, en salud humana, como un preámbulo. Sin embargo, viene la pregunta, ¿y las abejas qué? Y una pregunta que viene muy a ser reflexiva, porque generalmente vemos al propóleo como que beneficia a la apicultura por la venta del propóleo mismo. Sin embargo, hemos dejado de ver a las abejas para qué les sirve. Y bueno, en este sentido, desde el punto de vista de la apicultura, nosotros vemos al propóleo o lo ubicamos con el apicultor, revisando colonias, el propóleo en los bastidores, pegándose, o en las piqueras, o el propóleo que tapan agujeritos dentro de la colonia. Esto es con lo que nos quedamos, o sea, lo que ubicamos. Sin embargo, algo muy importante que ha sucedido con la apicultura es que ha habido una selección hacia las colonias que no propolicen. Esta selección no ha sido consciente, concluyo. ¿Por qué? Porque generalmente un apicultor que llega a su apiario y tiene que estar limpiando continuamente los cabezales de los bastidores, porque las abejas ponen mucho, propolizan mucho y se pegan, quitando de la tapa y demás. Entonces, a lo largo de toda la historia, se ha dado una selección inconsciente hacia que las abejas, las colonias, no propolicen. Pero además de ello, se ha ignorado cómo este elemento tan importante para los humanos, para usarse en nosotros mismos, en nuestra salud, o con los animales que son nuestra compañía, nuestro sustento, no se ha puesto a pensar en las abejas mismas cómo lo utilizan. Entonces, dos vías que deberían de cambiarse es hacia la selección del propóleo y también hacia ver la biología. Yo soy bióloga, entonces enfatizo mucho esa parte, hacia el comportamiento propolizador de este producto. Este es un artículo que precisamente compañeros de CONASA compartieron y creo que cayó muy ad hoc en esta presentación. ¿Por qué? Porque se habla del propóleo y la salud, pero desde un punto de vista de cómo lo utilizan las abejas melíferas para ellos. Precisamente lo que decía que hemos como que olvidado. Y se hace alusión a un término que se llama inmunidad social. Esto quiere decir que las abejas, las obreras, como individuos, adquieren cierta inmunidad y esto en su conjunto hace la inmunidad de la colonia. A lo mejor les suena un poquito raro, pero en las diapositivas posteriores voy a tratar de explicar. Recordando además que Apis mellifera es solo una de las especies que hay. Tenemos Apis dorsata, que es la abeja gigante, Apis florea, que es la abeja enana, todas son del continente asiático,
Y también tenemos algo que se llama abejas sin aguijón, que son nuestras abejas nativas y que nos van a ayudar a entender cómo las abejas melíferas utilizan, o nosotros como apicultores o desde la apicultura, desde la investigación, se pueden aprovechar este producto para las abejas mismas. Hay realmente un comportamiento higiénico, creo que todos los apicultores lo conocen, lo relacionan, porque precisamente este comportamiento higiénico viene en los genes y es el acto de sacar larvas, pupas o abejas que estén en el panal, que estén infectadas con alguna enfermedad. Y esto se vuelve realmente una fiebre social. ¿Por qué? Porque hay que erradicar esas pupas, esas larvas que pueden ser un foco de infección. Sin embargo, los mecanismos que llevan a la inmunidad social, que hablé hace un momento, se relacionan directamente con la recolección de resinas, o sea, con propóleo. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que los propóleos dentro de una colonia envejecen. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, las 4 especies, Apis mellifera, la que nos alude al comité en el que estamos, Apis florea, dorsata y cerana. Todas, salvo Apis cerana, al parecer no utiliza mucho los propóleos. Sin embargo, Apis dorsata los utiliza porque tanto Apis dorsata como florea hacen solamente un panal que fijan, puede ser a una roca o puede ser a un árbol. Apis dorsata, cuando fija ese panal a la superficie donde va a estar, propoliza todo. El propóleo es un excelente pegamento, además de que tiene todas las características que mencionamos hace un momento. En la imagen de abajo tenemos a Apis florea, la abeja enana, que pega también un único panal a una rama del árbol. Y ellos hacen un anillo de propóleo. Este anillo está comenzando, pero hay veces que el anillo es muy fuerte, muy grueso, y lo ponen precisamente para que las hormigas, que son uno de los insectos o una plaga que lleva a robar los recursos de estas abejas, no pueda subir y pasar. Bueno, algo que se ha visto y que generalmente como apicultores pensamos que está bien, es la recolección de propóleos. Uno dice, es que si yo le pongo una trampa, le hago un huequito a una colonia, entonces las abejas detectan esa necesidad y van y colectan propóleo y tapan el hoyito. Sin embargo, esto se consideraría una recolección inducida. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de un elemento, en este caso resinas, las abejas van y lo buscan. Sin embargo, como el propóleo es un antibiótico, no es un sellador, bueno, sí es un sellador, pero digamos, lo sustancial en abejas melíferas es antibiótico, entonces no es real esta recolección inducida. Es una recolección constitutiva. ¿Por qué? Porque las abejas van y lo colectan por ellas mismas, no porque, por ejemplo, esté enferma la colonia de loque y todas vayan y colecten propóleo. Y esto pues ha sido sustentado por algunos otros trabajos. Entonces, quedémonos que la recolección de resinas es constitutiva, o sea, no cuando están las colonias enfermas van y colectan propóleos, porque precisamente pues no sabemos de esto. Esta es una fotografía muy, muy interesante porque denota lo que decía al principio. Nosotros ubicamos a las Apis mellifera, las abejas melíferas, dentro de un cajón con la visión de la apicultura, no con la visión en la naturaleza, para saber cómo se comportan ahí. Y bueno, en esta imagen se puede ver en la parte de abajo que está negro.
Incluso el autor, que es Simón, lo que hace es una línea y pone aquí hay propóleo y aquí no hay propóleo. Y es una colonia silvestre dentro de un árbol donde todo esto que se ve como negro es propóleo, que es precisamente donde estaban los panales pegados. Entonces, ellas naturalmente lo hacen en sus colonias silvestres. Sin embargo, nosotros ya perdimos de vista esta visión. Pero bueno, conociendo un poquito de abejas nativas, vemos que actualmente, y esto es actual, y hay todos los trasiegos en los que he participado, tienen esa característica. Miren, pueden ver en la primera, en Melipona becky, está negro, parecería chapopote, ¿no? ¿Pero qué es? Propóleo. Las abejas naturalmente propolizan los lugares en donde van a nidificar. En la segunda, no se diga, todo está negro. Aquí ya se quitó el nido, obviamente. En la tercera, todo está negro, también es Scaptotrigona mexicana. Y en la cuarta, igual. Entonces, esta es como que la evidencia reciente que sustenta lo que naturalmente en alguna ocasión Apis mellifera también estaba. Ahora se han hecho algunos estudios, contribuciones que al parecer como que han pasado un tanto desapercibidos. ¿Por qué? Bueno, se han utilizado el devolverles el producto a las abejas melíferas. O sea, no sacado y a ver para qué se utilizan en la sanidad animal o en la sanidad humana. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, es con la loca europea. In vitro han realizado extractos de propóleo de dos partes, de Minnesota, Estados Unidos, y de Brasil. De Brasil es el famoso propóleo verde. Y bueno, ¿qué han visto? Que ambos han inhibido el crecimiento de Penicillium larval, que es el agente que causa loca europea. O sea, eso es en laboratorio. Obviamente, pues resaltan ahí la importancia de que el propóleo verde tiene mayores propiedades que el propóleo de marrón de Minnesota, del álamo. Sin embargo, bueno, eso ya es algo. Pero vámonos un poquito más allá. También han hecho esto en campo. O sea, ¿cómo? Pues simple y sencillamente con las observaciones que acabo de mencionar. Si las paredes de los huecos en los que anidan naturalmente las abejas melíferas las propolizan ellos mismos, pues entonces, ¿qué hicieron? Propolizaron las paredes de los cajones ya que se usan en apicultura. Y bueno, ¿qué vieron? Precisamente que hubo una disminución de larvas, de esporas. Ellos lo cuantificaron esto en la producción de miel, porque realmente en la miel pues puede ser un contaminante, digo, ahí quedan las esporas, y eso puede favorecer reinfecciones, porque sí es cierto que la miel es consumida por nosotros como humanos, pero también puede ser utilizada para alimentar a las mismas abejas y por lo tanto hacer reinfecciones, ¿sí? Ok, encontré esto en internet sobre puede ser útil. Qué barbaridad. Seguimos. Se emocionó también. Bueno, otro de los ejemplos es la famosa varroa, esa que hoy en día, ayer y antier, y sigue siendo un problema entre la apicultura. Hicieron muy parecido eso, bueno, en in vitro, vieron que con extracto etanólico de propóleo al 10%, hubo una mortandad. Ahí pues me reservo así como que mis comentarios porque extracto etanólico pues puede ser al propóleo, puede ser al alcohol, ¿no? Habría que ver. Sin embargo, nuevamente al hacerlo en campo y pintar las paredes internas de las colonias y hacer con los testigos, se vio que puede haber que hay una reducción
de hembras adultas dentro de la colonia. Esto es muy importante porque tratándose de varroa, pues hay medicamentos y generalmente son medicamentos de tipo, bueno, que son 1 o 2 elementos, fármacos, y con los cuales puede haber incluso una resistencia. Pero hablando del propóleo, que puede tener alrededor de 300 componentes y muchos de ellos aceites esenciales volátiles, entonces es más difícil para que si se utiliza puedan causar resistencia, porque no es nada más un elemento o 2, pueden ser 10, 15 o hasta 100, y para que un organismo tenga resistencia a tantos compuestos, pues sí es realmente importante considerarlo, ¿no? Bueno, realmente también en esta cuestión que hemos dejado de visualizar a las abejas melíferas desde su punto de vista biológico, hay también como comportamientos olvidados. Y esto es una colonia silvestre de Apis mellifera, donde fíjense, aquí se ve, bueno, que pegan con propóleo a la pared del árbol, su panal, pero vean también en las celdas ponen propóleo. Este comportamiento pues ya no lo vemos nosotros en apicultura, sin embargo, sí se ha evidenciado en colonias silvestres. Y en 2008, Bisher propone esta parte, que lo cito textualmente porque es muy importante. Es posible que las propiedades antimicrobianas de los materiales que se usan y que se almacenan en los panales, por ejemplo, la jalea real, la miel, el propóleo, se vean mejorados por la adición de propóleo. Esto fue en el 2008, pero nuevamente alguien nos da esa evidencia. Perdón. Y regresamos a abejas nativas sin aguijón o meliponinos. Esta es una colonia de Melipona becky. Ustedes la ven negra, ¿sí? Porque todo aquí, todas las estructuras están elaboradas con propóleos. Todos los meliponinos incluyen propóleos, lo conjuntan con la cera y hacen lo que se llama cerumen. Entonces, aquí en las celdas de cría está propóleos. En los panales, en los cántaros o ollitas de reserva de miel polen, hay propóleos. En las paredes, en el involucro que se llama capas, o en los pilares donde conectan, hay propóleos. Aquí no vamos a encontrar estructuras que estén hechas de pura cera. Y algo muy interesante, en los meliponinos no hay enfermedades severas. Hay una plaga, pero enfermedades así como que las loques o los hongos, cría de cal, cría de piedra, como sucede, o virosis, como sucede en Apis mellifera, no lo hay. Entonces, para eso, nada más es recordar que las abejas melíferas son como que el punto más alto de evolución. Y aquí está un cuadro filogenético donde están los abejorros, abejas nativas, y al final el género Apis. Entonces, realmente, si las abejas nativas no tienen enfermedades, porque además todavía están en sus áreas naturales y nativas, argumenta la propuesta anterior, que si se adicionan a los materiales de construcción puede haber menos enfermedades. Cierto, se han hecho estudios y han encontrado virus, bacterias, una fauna que podría ser nociva en abejas sin aguijón, pero no causan grandes estragos. Entonces, bueno, realmente aquí es una llamada a reflexión y a ver la necesidad de investigación.
La doctora Yolanda, el doctor Tanús, hace un momento mencionaban de un trabajo interdisciplinario. Pues aquí también es esta parte. Sin embargo, hay algo muy interesante. Déjenme ver porque creo que se me pasó una diapositiva. Me voy a regresar, perdón. Esta es muy importante. Esto es como que lo central en lo que nos vamos, bueno, de la charla, porque la inmunidad social se basa, ya hemos dicho que la inmunidad que van adquiriendo los individuos y que la pasan a la colonia. Algo que hicieron es hacer en campo un experimento, los testigos, y como variable, pintar las paredes con propóleo. Y aquí marcaron a las abejas con edades y las fueron sacrificando a diferentes etapas de días de su vida. ¿Y qué encontraron? Que abejas a los 7 días mostraban una reducción en la expresión de 2 genes. De 2 genes que tienen que ver con la inmunidad. En esta diapositiva trato de ejemplificar eso. En el testigo habían poco propóleo, o sea, el que normalmente hay en una colonia. Y entonces, debido a las condiciones que tenían las colonias mismas, entonces hubo expresión inmediata de genes para adquirir inmunidad. Es muy probable que a la respuesta de algún patógeno de la colonia. Pero, bueno, obviamente la producción de miel se cuantificó. ¿Qué pasa cuando pintan las paredes con extracto etanólico de propóleo? O sea, les dan propóleo excedente a las abejas. Se encontró que no había la expresión de 2 genes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no se expresan los genes, quiere decir que hay un ahorro energético en los individuos. Y ese ahorro energético se va ¿a dónde? A la colecta de miel. Y entonces, lo que está en la parte de arriba resulta entendible y comprensible. Un ambiente rico en resina afecta la expresión de genes inmunes en abejas melíferas. Entonces, si yo proporciono propóleo a mis abejas, no van a gastar tanta energía y esa energía digamos, crear esa inmunidad individual para después hacer la inmunidad colectiva y entonces van a ser más productoras. En este sentido, pues sí se hace falta investigación de la selección de plantas de propóleo. Hay muy poco al respecto y sobre todo para México. Y hay necesidad también de ver en dónde se colectan, porque no es lo mismo que se colecten de una parte de una planta o que donde hay plantas dioicas, macho y hembra, también dan diferentes resinas. También el comportamiento de cementación, de elaboración del propóleo dentro de la colonia y pues también las fuentes de resinas. Con esto y a manera de conclusión, retomando nuevamente el objetivo puesto al principio, pues una colecta constitutiva de la resina, o sea, no van y colectan porque la colonia está enferma, sino porque las abejas lo necesitan. Eso obviamente incide en la disminución de los genes de inmunidad y puede mejorar la producción de miel. Entonces, ¿por qué no tratar de hacer una cera estampada en vez de agregar 10% de parafina para que se haga más maleable, por qué no agregar un 10% de propóleo, por decir algo, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo esto. Me despido con esta diapositiva, que es un ámbar de Chiapas. Tiene abejas sin aguijón, obviamente, 30 millones de años. Y es solamente para expresar
que la apicultura, perdón, las abejas tienen millones de años, la apicultura tiene un poco menos. Gracias. Vamos a aparecer los temas. Listo. Doctora, adelante. Doctora Margarita, realmente igual, un trabajo muy interesante. No cabe duda que hay mucho trabajo. Se debe desarrollar mucha investigación. Aprendimos mucho con usted. Cabe resaltar que en México el uso de este producto de las abejas es incipiente, que es una alternativa para la salud pública, que sería de fácil acceso y que existen métodos para que podamos trabajar y producir propóleos. Ejemplos muy claros, en Brasil, en Minas Gerais, todo el propóleo verde se va para Japón, los países altamente industrializados. México tiene una gran variedad de flora que valdría la pena que pudiéramos caracterizar ese tipo de propóleos para saber para qué males pueden ser utilizados, qué males aquejan a nuestra sociedad mexicana, y de esta manera tendríamos, repito, mucho trabajo, mucha investigación y cultura, con lo que nos dice 30 millones de años no es nada, si 20 millones no es nada, 30 tampoco. Doctora, felicidades también. Gracias, amable. Doctora, muchas felicidades. Agradecemos infinitamente la oportunidad que nos dio de aprender todo este tema, porque en realidad creo que es un tema que por momento lo dejamos medio olvidado, ¿no? O sea, la verdad es que me parece relevante que pudiéramos participar con todos los productores y que sepan de qué se trata el tema. Me voy a permitir leer algunas preguntas que por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser rápido. Entonces, para tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas y darle paso a recomendaciones y conclusiones que tenemos en la mesa de trabajo. La primera pregunta es de Adrián Leiva. Buenas tardes. Mi pregunta, ¿a qué abejas lo llama abejas indígenas y en dónde existen? Bueno, son abejas nativas sin aguijón, son abejas que no tienen aguijón naturalmente y viven en regiones tropicales o subtropicales. Las personas las conocen mal llamadas como meliponas, pero en realidad son meliponinos. Regiones tropicales y subtropicales de México y en general de todo el mundo. Perfecto, gracias. Una pregunta más de Alejandro Rivera. Dice, por lo tanto, también se debería propiciar la reforestación con especies nativas que sean nectopoliníferas y buenas fuentes de propóleo. ¿Cuáles recomendarías, por ejemplo, para la península de Yucatán, centro y norte de México? ¿El mezquite es buen productor de resina para propóleo? Pues sí, nada más que el mezquite está en zonas áridas y, bueno, precisamente andamos haciendo algo, queremos hacer algo en conjunto, la doctora Yolanda Moguel, la doctora Elia Ramírez y una servidora, porque realmente hay muy poco, se sabe muy poco de las plantas que dan los propóleos, ¿no? De José Antonio Montaño, ¿qué tipo de raza de abejas es más adecuada para la producción de propóleo? Pues estamos en eso, que realmente no hay una investigación adecuada, ¿no? Se ha ido más hacia seleccionar a que no propolicen, entonces no se le ha puesto esa importancia. De Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá, ¿qué especies vegetales son ricas en propóleo? Pues hay bastantes, por ejemplo, cipreses, pinos, olmos, las euforbiáceas, esas que sacan lechita, o sea, para que me entiendan, el higo. Sin embargo, seguimos en esto, o sea, no hay como que una caracterización de la flora. En eso estamos, pues apenas comenzando. Y la misma respuesta ya para Leopoldo Adolfo Arroyo. Saludos, Leopoldo. La misma respuesta, porque también pregunta qué especies vegetales son las mejores fuentes para la recolección de resinas. Y una pregunta más, de Rita.
¿considera que las colonias silvestres llegan a producir mayor cantidad de propóleos que una colonia tecnificada? Hola Rita, pues consideraría que sí, o sea, nada más viendo que tienen diferentes comportamientos y que una colonia que ya ha sido, que está una colonia que está en un cajón y que ha sido manejada y todo eso, pues ya como que tiene otro, le cambiamos su comportamiento. Y una silvestre que esto seguramente va a tener más colecta de propóleos, sin duda. Una pregunta más, Margarita, de María Isabel Pérez. Margarita, entre los diferentes tipos de propóleos, ¿en qué tipo de propóleos pueden encontrarse mejores propiedades antimicrobianas? Pues según la doctora Betsabe y todo el equipo de Tonatiuh, en eso se está. Realmente hay características generales a todos los propóleos, pero para ver las características específicas de propóleos por regiones, en eso, así la FES Cuautitlán está haciendo un trabajo maratónico y ahí la lleva, yo creo. Sí, es un tema que a lo mejor ahí va a causar algo de polémica, pero de María Cristina Guerrero Molina, ¿qué se puede hacer para que las autoridades correspondientes reconozcan a las abejas? También sean consideradas dentro del bienestar animal y ya dejen de dañarlas con los diferentes insecticidas para los cultivos. A lo mejor no es un tema que tenga mucho que ver con la ponencia que acabamos de recibir, pero en este comité ya inclusive hemos dado el tema de bienestar animal en abejas. Ya tuvimos una charla en Campeche acerca de el bienestar animal en abejas, y sí está considerado dentro de la legislación el tema de bienestar animal en abejas. Así es que ya próximamente vamos a tocar ese tema también en otras charlas, ¿no? Una pregunta más, y yo creo que la última, de Rafael Ruiz. ¿Qué tipo de concentración de propóleo se requiere para aplicar en las paredes de la colmena? ¿Cuál es su recomendación? Obviamente, pues, sería un propóleo al 15%, pero en extracto alcohólico. El alcohol termina por evaporarse y queda la tintura, entonces, digo, el propóleo como tal. Entonces, realmente sería un 100% de propóleo, si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Todavía quedan muchísimas preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya no es posible leerlas. Reitero el correo electrónico que ya hemos dicho, por si tienen alguna duda, le podamos hacer las preguntas directamente a la doctora Margarita, en el sentido de el correo es juan.acevedo@senacica.gov.mx, y nosotros les haremos llegar las preguntas y las respuestas correspondientes. Como puedes ver en el chat, Margarita, muchísimas felicitaciones, muchísimos comentarios, todos muy agradecidos de la excelente ponencia. Entonces, nuevamente reiteramos el agradecimiento. A ti sí te vamos a hacer llegar tu reconocimiento, así que en unos momentos te lo haremos llegar, para que lo tengas ya en vivo y a todo color. Muchísimas gracias, Margarita, un placer. Bienvenida a este comité nuevamente, y ojalá y podamos seguir aprendiendo de todos tus conocimientos que nos puedas compartir con nosotros todos los días. Compartimos todos. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a pasar al tema de las conclusiones y recomendaciones a cargo de la doctora Nancy. Entonces, si me lo permiten, la doctora Nancy González nos va a leer las conclusiones y recomendaciones de esta mesa de trabajo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí vamos a dar unas conclusiones y algunas recomendaciones. En general, pues es como un compendio de todo lo que hablaron hace rato. Pues como bien sabemos, la creciente demanda de alimentos obliga a los productores a buscar alternativas para ofrecer una amplia variedad de alimentos para la población. La conservación de las especies cobra vital importancia toda vez que en nuestro territorio existen diversas especies productivas que proporcionan una gran variedad de productos y subproductos indispensables para abastecer la demanda social. En este caso, los polinizadores
son un eslabón importante en este tema. Si bien dan productos indispensables para el consumo humano, ayudan a la reproducción vegetativa y a mantener en armonía nuestro ecosistema, siendo esta actividad una de las más sustentables en la industria pecuaria. Resaltando siempre la importancia de Apis mellifera, sin dejar de lado a las abejas nativas, que muy poco se habla de ellas y muy poco se tiene conocimiento de estas también. Como bien se menciona, la normatividad actual no contempla una regulación para esta actividad. Sin embargo, este comité ha tenido a bien trabajar sobre algunas iniciativas que se han presentado con el fin de que esta sea una iniciativa redonda que, aparte de beneficiar a las abejas, en este caso, también beneficie a los que se dedican a esta noble labor, que son los apicultores. Buscando siempre que aparte de esto, en un futuro, también se tome en cuenta a la meliponicultura, y a las abejas nativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Como siempre, excelente su colaboración. Sin su ayuda, yo creo que muchas cosas de este comité no funcionarían. Muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias. Entonces, doctor Tanús, si no tiene inconveniente, le pediría que nos hiciera el favor de cerrar esta mesa de trabajo, recordándoles a todos que las pláticas y las ponencias, que la verdad es que son tan ricas en información que no nos cansaríamos de verlas una y otra vez. Entonces estarán disponibles en la página del CONASA y también, sobre todo, en el canal de YouTube. En una semana yo creo que ya estarán disponibles para que las podamos ver y podamos aprovechar todos los conocimientos. Entonces, doctor, por favor, si darle clausura a esta mesa de trabajo, nos iremos a agradecer a todos y cada uno de ustedes sus comentarios y aportaciones. Muchas gracias. Como ustedes vieron, fueron excelentes trabajos, muy buenos conferencistas de primera línea. Nos esforzamos en este comité por dar respuesta a la problemática nacional. Queremos seguir sirviéndoles. Recuerden ustedes que este es un órgano consultivo y que, si bien no podemos cambiar las cosas, sí podemos contribuir a que se escuche su voz y dar solución a algunos problemas. Con esto, siendo las 17 horas con 30 minutos prácticamente, vamos a declarar clausurados los trabajos de este Comité de Salud y Producción Apícola de esta 29ª reunión anual del CONASA, segunda reunión virtual, y los esperamos para el próximo año. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.